Hermanos en Cristo y amigos todos, una cordial bienvenida una vez más a este momento santo, porque lo dedicamos a hablar de la santa palabra de Dios, esa palabra que vive y permanece para siempre. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, muchas gracias por la bendición que usted nos da, Padre, de sentarnos frente a su palabra para leerla, estudiarla, comentarla, Señor. Le damos gracias por su palabra, que es la leche espiritual sana que usted nos ha dado para que leyéndola, escudriñándola, meditándola, nos alimentemos espiritualmente y de esta manera crezcamos en nuestra santificación personal. Padre Celestial, le ruego que su Espíritu Santo guíe este estudio usando a su siervo para que pueda explicar su palabra de una manera acertada, correcta. Padre, deseo ser en este momento una vez más un obrero de su palabra, aprobado por usted, porque trazo recta y correctamente su palabra que vive y permanece para siempre. Le pido por los que van a oír su palabra, Señor, entregada por este siervo suyo. Bendígalos para que puedan tener la tranquilidad que necesitan tener, la paz que necesitan disfrutar, para que con su paz escuchen su palabra y reciban su palabra con alegría y con gozo. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. En el segundo estudio bíblico sobre el tema demos gracias a Dios por todo, tratamos tres cosas por las cuales debemos dar gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios por las pruebas y las tribulaciones que el mundo nos da. Una de las funciones de las pruebas y tribulaciones es limpiar nuestra fe, sobre todo limpiarla de la duda o la desconfianza. En segundo lugar, hablamos que debemos dar gracias a Dios por su inalterable amor. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la tercera cosa por la que debemos darle gracias a Dios es por las disciplinas aplicadas por nuestro Padre para nuestro bien. El Señor dice en su palabra que como Él nos ama, cuando no andamos recta y correctamente delante de Él, Él aplica disciplinas que resultan ser dolorosas, que nos hacen afligir, pero lo hace nuestro Padre Celestial para que ordenemos nuestros pasos y andemos correctamente delante de Él para el bien de nuestras vidas. Ahora, en esta ocasión, vamos a seguir con el tema demos gracias a Dios por todo, y vamos a ver otras realidades por las que nosotros debemos dar gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios por el trabajo que nos da. Miren, esta es una cosa interesante. Debemos dar gracias a Dios, usted y yo y todos, por el trabajo que Dios nos da. Desde el huerto de Edén, desde el huerto de Edén, el trabajo, fíjense, el trabajo ha sido la voluntad de Dios para el hombre que creó a su imagen y semejanza
y que su cuerpo lo formó del polvo de la tierra. Veamos esto en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 2, y leemos el versículo 15. Génesis, capítulo 2 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios. El versículo 15. Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Con qué propósito? Para que lo labrara y lo guardase, para que trabajara y cuidara el huerto. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El pasaje que leemos, hermanos, ya habla de Adán después de haber desobedecido, después de haber caído en pecado, desobedeciendo el claro y expreso mandamiento que no debía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere iba a morir, iba a traer la muerte a su vida. Pero noten, antes de la caída el hombre trabajaba, pero el trabajo no era una carga, no era un sufrimiento, no era algo incómodo. Pero después de la caída tiene que seguir trabajando, pero ahora el trabajo resulta incómodo, agotador, bueno, cansancio y todas esas cosas, ¿verdad? Que no había en el trabajo de Adán antes de la caída. Hermanos, entonces, desde el huerto de Edén, el trabajo ha sido la voluntad de Dios para el hombre antes de la caída y después de la caída. El hombre debe y tiene que trabajar según la voluntad de Dios. Hermanos y amigos, el trabajo es el medio, escuchen, el trabajo es el medio que Dios nos da para suplir nuestras necesidades materiales. Escuchen, otra vez repito, el trabajo desde el huerto de Edén es el medio que Dios nos da para suplir nuestras necesidades en el orden material. Leamos esto en la carta a los Efesios. Sí, carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, y el versículo 28. Efesios 4, 28. El que hurtaba, no hurte más, sino, aquí está, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La orden del Señor: trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Leemos en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos del 6
hasta el versículo 12. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, 6 al 12. ¿Listos, hermanos, para leer? Leamos. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino, noten, que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La enseñanza del apóstol Pablo, la exhortación del apóstol Pablo a los hermanos, es que el trabajo es un deber, yo digo un deber obligatorio para todos. Porque como leemos, el trabajo es el medio que Dios nos ha dado para que podamos tener el dinero necesario para comprar la comida y tener derecho a comer. Así que el trabajo es un deber obligatorio para usted, para mí y para todos. Bien, veamos algunos principios que gobiernan el trabajo. En primer lugar, el trabajo debe ser honrado, honesto. Volvamos a Efesios capítulo 4 y leemos el versículo 28. Efesios 4, 28, la primera parte sobre todo, pero leamos todo el versículo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Noten, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y aquí hay un principio que tiene que gobernar el trabajo suyo y mío. Que el trabajo nuestro tiene que ser honrado, tiene que ser honesto. En segundo lugar, el trabajo debe hacérselo con excelencia, con excelente calidad. En la carta a los Colosenses, leemos en la carta a los Colosenses capítulo 3 y el versículo Colosenses 3 y el versículo 17. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Y algo que lo hacemos no de palabra, sino de hecho, es el trabajo, mis queridos hermanos. Y dice que el trabajo debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús.
Y la idea, hermanos, hacer el trabajo en el nombre del Señor Jesús es esta: hacer el trabajo como lo haría el Señor. ¿Y cómo hizo el Señor sus respectivos trabajos? ¿Cómo lo hizo el Señor? Bien, con excelente calidad, mis queridos hermanos. Así que otro principio que debe gobernar el trabajo es que debemos hacerlo con excelente calidad, como que el Señor es el que hace ese trabajo. Por ejemplo, el Señor trabajó como carpintero y todas las cosas que como carpintero hizo eran excelentes, eran bien hechas, eran de alta calidad. Y el trabajo que usted y que yo hagamos como cristianos, debemos hacerlo en nombre del Señor, como el Señor lo haría, de una manera excelente, con alta calidad. También dice la palabra aquí en Colosenses 3, que el trabajo hay que realizarlo como para el Señor, dice aquí, ¿no? También como para el Señor. Miren el versículo 23 de Colosenses 3. Y todo lo que hagáis, y entre todo lo que podemos hacer está el trabajo, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El trabajo que nosotros debemos hacer, debemos hacerlo como el que va a beneficiarse de ese trabajo que nosotros hacemos. No va a ser el hombre, sino el Señor. Si hacemos, por ejemplo, hablando de un carpintero, hacemos una silla, debemos hacerle en el nombre del Señor, con alta calidad, como que el Señor es el que va a usar esa silla, como que el Señor es el que va a sentarse en esa silla. Entonces, todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor, como que el Señor es el que va a beneficiarse, a hacer uso de lo que nosotros hacemos como trabajo con alta calidad. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? También otro principio que debe gobernar el trabajo es que el trabajo debe también tener un fin social, un fin comunitario, vamos a decir. Volvamos a Efesios capítulo 4 y el versículo 28. Efesios 4, versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Aquí está, para que tenga que compartir ¿con quién? Con el que padece necesidad. Sí, yo trabajo honradamente para suplir mis necesidades materiales y las necesidades de los que están bajo mi responsabilidad. Pero también debo trabajar pensando en el que padece necesidad. Y de ese trabajo con el que Dios me bendice, para suplir mis necesidades, también tengo que pensar en el pobre, en el que padece necesidad y compartir con él del beneficio que me da el trabajo, mis queridos hermanos. Así que otro principio que debe gobernar el trabajo es que nuestro trabajo debe también tener un fin social. Pensar en el pobre, pensar en el necesitado y de lo que tenemos de nuestro trabajo honrado, compartir con ella o con él o con ellos, mis queridos hermanos. Otro principio que debe gobernar el trabajo es que el trabajo debe hacerse para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. En la carta a los Colosenses, vamos a leer en la carta a los Colosenses capítulo 3 y leemos
el Colosenses 3 y leemos en el versículo 22. Colosenses 3 y el versículo 22. Siervos o empleados, digamos, ¿no? Obedeced en todo a vuestros amos o a vuestros patrones terrenales. Escuchen, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Sí, el trabajo que usted y yo hacemos, debemos hacerlo para complacer a Dios, para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Porque cuando uno hace las cosas para agradar a los hombres, de modo general no es diligente. Hace las cosas así para que al ver el patrón o el jefe en mi trabajo diga, sí, está bien. Pero sabemos que en el fondo no hemos hecho bien nuestro trabajo. Por eso el trabajo debe hacerse para agradar a Dios y no a los hombres. Que Dios, al verte trabajar y al ver tu trabajo terminado, Él se alegre, Él se llene de gozo. Y no lo contrario, si haces el trabajo mal hecho, si no lo haces bien, si no lo haces con alegría, si no lo haces con gozo. Lo que aprendemos aquí, hermanos, cuando realizamos nuestro trabajo, escúchame, cuando tú y yo hacemos nuestro trabajo como hijos de Dios, como creyentes, Dios nos ve trabajar. ¿Me escuchaste? Cuando tú y yo realizamos nuestro trabajo de la manera en que Dios nos manda, Dios nos ve trabajar. Sí, puede ser que a veces el jefe te entrega que hagas un trabajo y se retira y no te ve. Y allí vienen las picardías en el trabajo, no hacer bien las cosas, no poner buen material. Pero recuerda que cuando haces tu trabajo, si el patrón no te ve, si la autoridad no te ve trabajar, Dios, tu amo celestial, te está viendo trabajar. Te está viendo si haces bien tu trabajo, si haces con gozo tu trabajo. Nunca te olvides de eso, insisto, que cuando tú estás haciendo tu trabajo, Dios te está viendo cuando estás trabajando. Así que miren, debemos dar gracias a Dios por el trabajo que nos da. El trabajo es un deber desde el huerto de Edén. El trabajo debe ser honrado, honesto. El trabajo debe hacérselo con excelencia. El trabajo hay que realizarlo como para el Señor. El trabajo debemos hacerlo teniendo en cuenta la necesidad del otro, del pobre. Y el trabajo debe hacérselo para agradar en primer lugar a Dios y no para agradar a los hombres, como dice la palabra de Dios. Recuerden, cuando nosotros trabajamos, Dios nos está viendo trabajar. Cuando tú estás trabajando en la oficina, como contador, como contadora, recuerda, aun cuando la autoridad no te vea trabajar, Dios te está viendo trabajar. Dios está calificando tu trabajo, si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Bien, en segundo lugar, debemos dar gracias a Dios por la familia que nos ha dado. ¿Me escuchaste? Debemos dar gracias a Dios por la familia
que Él nos ha dado. Debemos dar gracias a Dios por el esposo. Debemos dar gracias a Dios por la esposa. Debemos dar gracias a Dios por los hijos. Debemos dar gracias a Dios por nuestro cónyuge. El esposo debe dar gracias a Dios por su esposa, por su compañera. Hermano que me escuchas, tú das gracias a Dios por la esposa que tienes, por la compañera que Dios te ha dado, con la que compartes tu vida. Bueno, debemos dar gracias a Dios, los esposos, por nuestra esposa. Y eso debemos hacerlo todos los días. En el momento que nos encontramos con Dios, y vamos a dar gracias a Dios por nuestra familia, debemos dar gracias a Dios por la compañera, por la esposa que Él nos ha dado. A su vez, la esposa debe dar gracias a Dios también por su esposo, ¿ya? Por el compañero que Dios le ha dado. A la esposa debe dar gracias a Dios por su esposo. Hermana que me estás casada, que me estás escuchando, da gracias a Dios con alegría, con gozo, por el esposo que Dios te ha dado. ¿Eres agradecida a Dios por el cónyuge, por el esposo que el Señor te ha dado? También, los padres deben dar gracias a Dios por sus hijos. Hermanos que me escuchan, padres que me escuchan, ¿cuántos hijos tienen? ¿Cuántos varones? ¿Cuántas mujeres? Sí, ¿dan ustedes gracias a Dios por los hijos que les ha dado? ¿Por las hijas que Dios les ha dado? ¿Por los hijos que Dios les ha dado, los varones? ¿Ustedes dan gracias a Dios? ¿Ustedes dan gracias gozosas a Dios por los 2, el 1 o 3 o 4 hijos que Dios les ha dado? Le dicen a Dios, Dios, gracias por los hijos que me has dado. Los padres deben dar gracias a Dios por sus hijos. A su vez, los hijos deben dar gracias a Dios por sus padres, por su mamá, por su papá. Hijos que me escuchan, ¿ustedes dan gracias a Dios por sus padres? ¿Por el papá, por la mamá que Él les ha dado? ¿Por la mamá, por el padre que los engendró? ¿La madre que los concibió en su vientre? ¿Ustedes dan gracias a Dios? Con alegría, ¿ustedes dan gracias a Dios por sus padres? Bien, vamos en esta parte a ver los deberes de los miembros de la familia. Los deberes de los miembros de la familia. Veamos el deber del esposo para con su esposa. En Efesios, capítulo 5. Y leemos en primer lugar el versículo 25. Efesios 5, 25 dice, ¿encontraste, hermano? Dice Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellos. Ya. Y en el mismo capítulo 5 de Efesios, leamos los versículos 28 y 29. Dice así la palabra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí
como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne o a su propio cuerpo, sino que la sustenta y le cuida también, como también Cristo sustenta y cuida a la iglesia. El deber de los esposos para con su esposa es amarlas. Y amarlas como Cristo amó a la iglesia, entregándose en sacrificio por la iglesia. ¿Cómo muestra su amor para su esposo el esposo, mis queridos hermanos? Dice versículo 26, así también los maridos deben amar a sus mujeres, 28, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne o propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. El esposo va a mostrar su amor a su esposa sustentándola, dándole de comer, ¿ya? Dándole el alimento necesario, y muestra su amor cuidándola también, cuidándola mentalmente, emocionalmente, físicamente. Hay muchas maneras como el esposo cuida a su esposa, viendo por la salud de su esposa, llevándola al médico para que el médico la examine, vea cómo está, y si acaso está en un tratamiento continuado con un especialista, llevarla, pagarle la consulta y también comprarle la medicina que ella necesita, mis queridos hermanos. La otra vez en una botica estábamos con una de mis hijas haciendo una compra, y en la esquina estaba una pareja ya avanzado en años que discutían los unos a los otros, y la esposa le hablaba de una medicina, y él le decía ahí, bueno, tú tienes que comprar la medicina porque yo no tengo plata. Qué triste eso, ¿no? Y a veces hay esposos que cuando hay la necesidad de la medicina para la esposa, ponla tú o pídela a tus hijos, cuando la primera responsabilidad por cuidar la salud de su esposa es el esposo, soy yo. También se cuida a la esposa viendo sus amistades, porque hay amistades malas. Hay también que cuidar al esposo, a la esposa, como se cuida a los hijos muchas veces con el asunto del celular, mis queridos hermanos. Estoy leyendo en estos días asuntos relacionados con el uso del celular y los daños que hace el celular. Y si usted ve a su esposa que está haciéndose adicta al teléfono, que está dependiendo mucho del teléfono celular, con amor dígale, obsérvele eso, que no está haciendo bien. Bueno, hay tantos frentes en que la esposa necesita el cuidado mío de mi esposa y el cuidado suyo de su esposa, sustentándola, dándole la comida, viendo por su salud y todas estas cosas. Ahora veamos el deber de la esposa. Efesios 5:22. Efesios 5:22 al 24. Las casadas, las esposas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, o la autoridad, ¿no?
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la autoridad de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí habla de la obediencia. La esposa tiene una cabeza, una autoridad bajo quien el Señor lo ha puesto en este mundo, y es su marido, es su esposo, y es su deber someterse, sujetarse a su esposo, así como la iglesia se sujeta al esposo que es el Señor Jesucristo. Ahora, dice la palabra, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Y esto es muy importante, sujetarse como se sujetan al Señor, que es su cabeza superior. Eso quiere decir que la mujer debe estar sujeta a su marido en tanto y cuando lo que el marido dispone es de acuerdo con la cabeza suprema que tenemos nosotros, el Señor Jesucristo. Y lo que el Señor quiere y dispone siempre está en las Sagradas Escrituras. Sí, hay que someterse a sus propios maridos, ya, en todo, pero teniendo en cuenta la voluntad del Señor, la palabra del Señor. Quiero decir entonces que si un marido le ordena, le pide a la señora que haga algo que ella sabe que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, que no está de acuerdo con la Sagrada Escritura, allí el esposo está en la libertad de desobedecerle. Porque el Señor, la autoridad superior del esposo y la esposa, no manda eso. Ni por testimonio del Espíritu a nuestro espíritu, ni tampoco por el testimonio expreso de la palabra del Señor. Vamos a Tito. Sí, vamos a Tito. El capítulo 2. Y leemos 3 al 5. 2, 3 al 5. Tito 2, 3 al 5. Las ancianas, o sea, las mujeres mayores de edad, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Escuchen, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres deben amar a sus maridos y deben amar también a sus hijos, dice la palabra de Dios. Deben ser buenas esposas, buenas madres. Deben ser cuidadosas de su casa, atender su casa, mantener en orden su casa. Así que estos son los deberes de la esposa, mis queridos hermanos. Ahora veamos el deber de los padres para con sus hijos. Efesios 6, 4. Sí, Efesios capítulo 6 y el versículo, 6 y el versículo 4. 6, 4, Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Deber de los padres, papá y mamá, es no provocar a ira a sus hijos. Y cuando, por ejemplo, la mamá o el papá provoca, estimula a la ira al hijo o a la hija o a los hijos,
por ejemplo, cuando les manda cosas que no son correctas, que no son apropiadas, que no son hacer lo recto y lo correcto. También los padres estimulan a ir a sus hijos cuando tienen hijos favoritos o hija favorita. Y el hijo favorito tiene todas las consideraciones del papá y de la mamá. Favorito porque es un buen estudiante, favorito porque se porta bien, favorito, bueno, por algunas cosas buenas que tenga el muchacho. La Biblia habla de que Jacob cayó en esto de hacer diferencia entre sus hijos. Y él tenía un hijo favorito, José, ¿recuerda? Y lo distinguió y lo separó, vamos a decir, entre sus demás hermanos, de tal manera que le hizo una túnica de diversos colores que solamente se ponían los príncipes. Y eso trajo, ¿qué cosa? Enojo, ira entre los hermanos. Hermanos, no hagan acepción de personas entre sus hijos. Todos deben ser igualmente amados, considerados y tratados. Todos. Ninguno más, ninguno menos, ninguno mejor, ninguno menos que mejor. Porque cuando se hace acepción de personas, diferencia entre los hijos, hermanos en Cristo, eso va a traer pelea entre los hermanos. Va a traer confrontación entre los hermanos. Los padres provocan a ir a los hijos cuando aplican disciplinas físicas. La palabra de Dios dice que hay que disciplinar al hijo aplicando la vara, pero no matándolo, no destruyéndolo, no dejándole heridas en su cuerpo, no golpeándolos. Hay padres, hablo de los padres que tienen en sus hijos sacos de practicar boxeo. Le dan puñetes, los tiran contra la pared, los patean. Y estoy hablando de padres que se llaman, entre comillas, cristianos. Y eso provoca a ira a los hijos. Así que miren, hermanos, deber de los padres, el papá y la mamá para con sus hijos, es no provocarlos a ira, no estimularlos a que se llenen de ira, de enojo y de rencores en su corazón. Vamos a ver cuál es el deber de los hijos para con los padres. Efesios 6, 1 al 3, mis queridos hermanos. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Deber de los hijos, mis queridos hermanos, en primer lugar es obedecer en el Señor a sus padres. Obedecer las disposiciones, obedecer las órdenes correctas y buenas que sus padres les dan. Les cuento algo familiar. Cuando yo trabajaba en el Seminario Bíblico Alianza como profesor, yo terminábamos las clases nocturnas eso de entre 9 y 10 de la noche. Y yo, una vez que terminaba las clases, entraba a mi casa que estaba enfrente de donde daba clases.
Y una vez yo di una disposición. En la noche, el último que entra en esta casa soy yo. Y después de mí, ninguno de ustedes entra a la casa. Y saben una cosa, mis hijas obedecieron y mi hijo también obedeció esa disposición. Y cuando estaba en la universidad sucedía que a veces tenía que pasarse de las 10 para entrar en la casa porque estaba con algún compañero preparando un examen para la universidad al día siguiente. Y hermanos, él me llamaba por teléfono: papá, estoy preparando un examen para mañana con mi compañero y no voy a poder estar a las 10 en la casa, voy a estar un poquito más allá, así que papá, te llamo para que tengan en cuenta eso. ¿Qué pasó? Ahí está un hijo obediente, y aunque era mayor de edad y aunque era ya universitario, todavía obedecía a su padre. Su padre había dicho que ninguno de ellos podría entrar pasadas las 10 de la noche. Y cuando él, por razones justificadas, como era preparar el examen para el día siguiente en la universidad, él llamaba a su padre y le decía lo que iba a ocurrir. Y saben, que yo me acuerdo, mi hijo nunca llegó ni a las 12 ni pasadas de las 12 hasta donde yo me acuerdo. Él entró temprano a la casa. Así que los hijos deben obedecer a sus padres en toda disposición correcta, en todo mandamiento que es justo, que es bueno, que es para su bien. Pero otra cosa que deben hacer los hijos es, versículo 2, honrar a su padre y a su madre. Mis queridos hermanos, los hijos también deben honrar a sus padres. ¿Y cuándo los hijos honran a sus padres? Bueno, como ya dijimos, cuando obedecen a sus padres, cuando ven en lo material por las necesidades de sus padres. A ver, Mateo capítulo 15. Mateo 15 y leemos versículos 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello como que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Una manera de honrar al padre y a la madre es ver por sus necesidades materiales, mis queridos hermanos. Proveer para sus padres cuando ya acaso estén ancianos, ya no pueden trabajar o están en alguna necesidad o necesidades en el orden material. El hijo y la hija deben honrar a sus padres proveyendo para las necesidades materiales de sus padres. Y leamos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 3 hasta el versículo 8. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos,
aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y escuchen, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa o su familia, ha negado la fe y es peor con incrédulos. El incrédulo ve por sus padres necesitados. Y si alguien que se llama cristiano y ve a sus padres necesitados y no provee para sus padres, es peor que un incrédulo. Es incrédulo y pongan una potencia allí, ¿no? Entonces, un deber de los hijos es honrar a sus padres, viendo por ellos y proveyendo por ellos para sus necesidades materiales. Y otra manera de honrar a los hijos a los padres, ¿saben cuándo? Cuando sobresalen en la vida. Por favor, vamos a leer en el primer libro de Samuel. Y leemos en el capítulo 17. Primer libro de Samuel, el capítulo 17. Y leemos primer libro de Samuel 17, 54 al 58. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl, el rey Saúl, vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: dile tu amo, rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David todavía volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Que cuando te vean o nos vean como hijos, movernos en la vida, actuar en la vida, y actuamos de una manera que nos visibilizamos. La gente pregunte: ¿de quién es hijo este muchacho, esta muchacha? ¿De quién es hijo este hombre o esta mujer? Y cuando tú sobresales en la vida por la gracia y la bendición de Dios, estás honrando a tus padres, estás visibilizando y destacando a tus padres delante de los demás. Cuando por buenos cristianos viven apartados del mal porque temen a Dios y respetan a Dios, son buenos hijos, son buenos ciudadanos. De esa manera, tú y yo estamos honrando a nuestros padres, haciendo que con asombro y a veces con una sana envidia, vamos a decir, pregunten: ¿de quién es hijo es hija este muchacho? ¿De quién? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? Así que, hermanos en Cristo, debemos dar gracias a Dios con gozo, con alegría por el trabajo
por el trabajo que Dios nos da. Medio por el que tenemos los recursos económicos para suplir nuestras necesidades y ayudar a los que padecen necesidad. Debemos dar gracias a Dios con alegría por la familia que nos ha dado, mis queridos hermanos, por la familia que nos ha dado. Gracias a Dios por el cónyuge que nos ha dado. Gracias a Dios por los hijos que nos ha dado. Gracias a Dios por los padres que nos ha dado. Hermanos, finalmente digo, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Y los que hacemos la voluntad de Dios, somos bienaventurados, somos muy felices, vivimos muy alegres en esta tierra. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de tu palabra para nosotros. Te damos gracias por el trabajo que tú nos das, por medio del cual podemos nosotros, honradamente trabajando, poder suplir las necesidades personales y de nuestra familia y poder tener algo que compartir con los pobres, con los que padecen necesidad. Te damos gracias por la familia que tú nos has dado, por los padres, por los esposos, por los hijos que conforman la familia que nos has dado. También te damos gracias, gozosas gracias, alegres gracias te damos, Señor. Ayúdanos para que nosotros seamos siempre agradecidos por todo, porque es la voluntad tuya que seamos agradecidos, porque damos gracias a Dios por todo lo que tú permites en tu soberana voluntad y lo que nos das en tu soberana voluntad. A ti sea la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. En el nombre del Señor Jesús oro. Amén. Amén. Dios mediante, hermanos, si el Señor así lo quiere, la próxima semana, el miércoles, vamos a continuar con otro capítulo de cosas por las que debemos dar gracias a Dios. Los invito para que continúen esta serie que he seguido de estudios bíblicos sobre el tema demos gracias a Dios por todo. Si el Señor lo permite, el próximo domingo, 10 minutos para las 11 de la mañana, estaremos en el culto devocional, donde nos congregamos la iglesia del Dios viviente para el culto al Señor. Les invitamos, hermanos, para que estén presentes en el culto devocional el próximo domingo. Oro con todo mi corazón que el Dios de toda gracia nos favorezca con su gracia rica y multiforme en todo. Amén.